Amigos televidentes, a pocos días de que el matrimonio igualitario sea una realidad en el país, surgen cuestionamientos respecto de la decisión de la Corte Constitucional. Para el análisis de este y otros temas políticos de coyuntura, nos acompaña esta mañana el ingeniero Roberto Gómez en su calidad de asambleísta por el movimiento político Creo. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Un gusto estar aquí, un buen día con todos. Roberto, comienzo la entrevista preguntándole, desde su punto de vista como asambleísta, ¿considera que fue válida la decisión de la Corte Constitucional con respecto al matrimonio igualitario o no? Bueno, mire, cuando la norma está clara, con la claridad que está escrito ese artículo, donde en 8 o 9 palabras, desde el inicio del párrafo hasta la coma, dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, no cabe ningún tipo de interpretación distinta a esa. Peor aún, si en otra parte de la norma habla de que la unión de hecho tendrá los mismos derechos o las mismas condiciones que el matrimonio. En consecuencia, la Constitución, la norma ecuatoriana, ya prevé las mismas condiciones para el uno y para el otro, pero hace la distinción absolutamente clara de que el matrimonio está entre hombre y mujer. Yo creo que no cabe ningún tipo de interpretación cuando la norma es así de clara. Y hay que desenmascarar y saber diferenciar quienes pelean por los derechos y quienes son activistas políticos, que deberían crear partidos políticos y que hay que combatirlos como se combate a los políticos, con ideas, con razonamientos. ¿Qué quiere decir? Entiendo por sus palabras que hay gente al interior de la Corte Constitucional que de una u otra manera está haciendo política y no decidiendo de manera seria y objetiva sobre temas tan importantes como este. Así es, no cabe ningún tipo de interpretación cuando la norma es así de clara. A ver, el fin de semana circuló en las redes sociales un video difundido donde aparece el abogado Braulio Álvarez, que ante el Pleno de la Corte Constitucional increpa al juez Ramiro Ávila, acusándolo de ser juez y parte de la decisión sobre el matrimonio igualitario, ya que en el pasado habría patrocinado las primeras demandas a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde su punto de vista, me imagino que vio el video. ¿Es verdad que el juez Ávila habría sido juez y parte? Si efectivamente patrocinó algún tipo de causas previamente a ser parte de la Corte y luego en la Corte no es imparcial porque ya formó parte de algo previamente con respecto a alguno de estos temas, sin lugar a dudas es una cuestión que debió haberse evitado si querían legitimar la decisión, si es que hubieran podido inclusive interpretarla. Pero la norma es clara, siendo parte o no parte no puede interpretarse distinto a como está escrito. Que está absolutamente claro cómo está escrito. Esto quiere decir entonces que incluso en el escenario de que se compruebe de que efectivamente habría patrocinado, ¿verdad?, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿invalida la decisión de la Corte o no? Yo creo que la deslegitima absolutamente, creo que la invalida también al haber formado parte de procedimientos previos promoviendo este tipo de políticas públicas. Y yo creo que la ciudadanía en este caso está muy clara que lo que está escrito en la Constitución no tiene cabida ningún tipo de interpretación. En todo caso, ¿se puede revertir la decisión de la Corte Constitucional, cree usted? Y si es así, ¿de qué manera? Mire, cuando llegue algún comunicado a la Asamblea y cuando lo podamos ver, lo podamos leer, lo que vamos a hacer es poder adecuar la norma a la Constitución. Pediré la Constitución como tal cual como está escrita en los últimos... en los últimos 2 o 3 días, y tendremos que adecuar la norma a lo que dice la Constitución. Y lo que dice la Constitución es que el matrimonio es entre hombre y mujer. Y no hay ningún derecho conculcado para ninguna persona porque las uniones, de hecho, pues tienen las mismas condiciones que el matrimonio, salvo la adopción. Exactamente, pero a eso iba, porque seguramente detrás de estos derechos que reclaman las personas aglutinadas en las comunidades LGBTI es precisamente, digo yo, ¿por qué no poder complementar una familia teniendo la posibilidad de adoptar? Bueno, cuando la Corte dice lo que dice, que 2 personas del mismo sexo pueden tener matrimonio, le dan los mismos derechos del matrimonio. Eso quiere decir que podrían adoptar, chicos. Eso es lo que no pueden hacer porque no pueden interpretar la Constitución como les da la gana. Bien. Cuando está escrita con claridad. Así que, si bien hay gente que quiere confundir, quiere malinformar, nosotros tenemos que decir, señor, con claridad, matrimonio como está escrito, como se mantiene escrito, porque el pueblo así lo ha decidido, es hombre y mujer. En resumen, ¿qué hará la Asamblea? Cuando la norma llegue, cuando llegue este oficio de la Corte Constitucional,
nos tocará revisar si la ley es distinta a la Constitución en alguna cuestión y si ha habido alguna nueva consulta popular que cambie lo que está escrito en la Constitución. Y que si no no ha es habido. así, y como no ha sido así, pues no tenemos que mantener las cosas tal cual como están. Ahora, me preocupa un hecho. Usted dice, cuando llegue a la Asamblea actuaremos de tal o esta otra forma con respecto a este, que es un tema delicado y polémico, y otro que vamos a comentar más adelante. Pero mire este titular, que yo creo que recoge plenamente lo que está sucediendo en el Poder Legislativo. Una asamblea a medio gas, desacuerdos de mayoría, 3 comisiones en acefalía, todo en el primer mes de Litardo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que no terminan de ponerse de acuerdo? ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué está de por medio? Mire, así como la Corte Constitucional ha decidido hacer lo que le da la gana, interpretar una norma que no puede interpretar con gente que formó parte de decisiones previas en ese mismo sentido, en el CAL, la Asamblea Nacional, el CAL se comporta igual que el ex Consejo de la Judicatura. Se inventaron la historia se inventaron nuevamente el error inexcusable, pero ahora para meterle la mano a las comisiones. El CAL no podía deshacer, por ejemplo, lo que pasó en la Comisión de los Trabajadores. Cuando 7 de 12 legisladores nos reunimos, elegimos un presidente de la comisión. Que era el doctor Tallano. Correcto. Y luego el CAL, con 2 personas que formaron parte de esa comisión, participan en la sesión del CAL y pretenden invalidar lo que se decide en la comisión. Esto es un absurdo total. Lo hemos dicho con claridad. Desde el más allá ya los han rebautizado y reducido a su lugar. Y ahora el Pleno pues tendrá que decirle con claridad al CAL que no puede tomar decisiones fuera de la ley. ¿Y en la Comisión de Educación y en la Comisión de Gobiernos Autónomos pasa lo mismo? Son 3 casos distintos, pero yo creo que la ciudadanía está harta de ver que la Asamblea es inoperante y segundo, tenemos que resolver esto lo antes posible, queda un mes ya. Ahora, en vez de la tranquilidad de la ciudadanía, si la Asamblea en general estuviera en paz, trabajando para el bien de la gente, promoviendo buenas normas que permitan que la ciudadanía conviva con tranquilidad, que tengan certezas. Eso no pasa el día de hoy, no pasa en la Corte Constitucional, no pasa en la Asamblea Nacional. Y la ciudadanía lo que está es harta de ver que los políticos llegan a los lugares a andar para andar peleándose entre sí. La Asamblea Nacional es un espacio de debate, donde todas las fuerzas políticas plantean sus puntos de vista distintos representando a la mayoría de los ciudadanos. Pero están entrampados. ¿Cuándo saldrán de este entrampamiento? Yo espero que la Asamblea esta misma semana, está de hecho para cambio, está puesto en el orden del día para el día de mañana por la tarde, si no me equivoco, a la 1 de la tarde, y espero que podamos resolver esto para que la ciudadanía tenga esas 2 comisiones funcionando correctamente. ¿Qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? El líder de la agrupación política al que usted se pertenece, don Guillermo Lasso, ha anunciado que iniciará la recolección de firmas para, a través de una consulta popular, desaparecer a este consejo. Bueno, yo creo que eso es parte de la campaña que nosotros hicimos previamente. Yo creo que es lo que el presidente de la República, Lenín Moreno, al hacer la consulta popular, debió consultar ya en su momento. Y estamos viviendo las consecuencias de una consulta que, si bien contribuyó a que se hagan algunos cambios, fue una consulta que nos deja a los ecuatorianos hoy con este tema pendiente todavía. Entonces, Guillermo Lasso ya lo ha dicho, es propuesta de Julio César Trujillo que nosotros vamos a apoyar. Pero no es violentar la voluntad popular del 24 de marzo que eligió a las personas que han sido posicionadas como miembros de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es la diferencia entre el transitorio y este que quiere trabajar, según han dicho sus directivos? Por eso es que solo debería poderse hacer una consulta popular, una eliminación. Y la otra alternativa, que puede ser más rápida a través de las leyes, es quitarle ciertas atribuciones al Consejo para que pasen a la Asamblea Nacional. ¿Cómo cuál es? ¿La designación de autoridades Como por de ejemplo control? la designación ¿Debe de volver a la algunas Asamblea autoridades de Nacional? control. Ese es el espacio natural donde la gente organizada para participar en política a través de los partidos políticos van también a designar estas autoridades. Ahora, hay muchísimas propuestas, que este Consejo, que lo que existe, mire, esto es algo muy bueno. Es posible que la ciudadanía, sin pertenecer a un partido político, pase a formar parte de una función del Estado. Ya. Esa función que elige con estos ciudadanos que no participan puede ser a través de una especie de Senado, en la función legislativa, viendo una Cámara de Diputados y senadores que no necesitan pertenecer a partidos políticos. Concluyo la entrevista preguntándole qué nos garantiza, ¿verdad?, que de volver la designación de autoridades de organismos de control a la Asamblea no van a comenzar las componendas, las triquiñuelas y los arreglos tras bastidores. Mire lo que está pasando, ni siquiera se pueden poner de acuerdo para nombrar a quienes dirigen las comisiones legislativas. Mire, elegir buenos políticos, elegir buenas personas en general. Hoy día esta Asamblea tiene una mayoría de Alianza País todavía.
todavía son 74, siguen estando separados en la mayoría de los casos, unidos en otros cuantos. Y yo creo que elegir políticos que hablen con claridad, que digan a la gente cuáles son los principios que van a defender y que luego lleguen a la Asamblea a defenderlos es fundamental. Y la presión ciudadana a los políticos que actúan bien y a los que parece que no están actuando bien es fundamental. Todo el tiempo no hay que darle tregua a quienes están en política. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Amigos televidentes, ha sido la intervención del ingeniero Roberto Gómez en su calidad de asambleísta por el movimiento político Creo. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.